Buenas noches, estimados estudiantes. Un gusto saludarles. ¿Me escuchan ahí? Muchas gracias. Gracias por la confirmación ahí a Ricardo. Gracias a los compañeros y compañeras que se han hecho presentes ahora, temprano. Son las 7:01 de la noche. Muchas gracias por estar aquí con toda la potencia ya para desarrollar la tutoría de este día. El día de hoy vamos a dar inicio a las temáticas de la unidad número 5. Ya nos quedan bien pocas tutorías. En total creo que nos van quedando alrededor de 7 tutorías contando esta. Así que ya vamos a ir finalizando. En esta semana pues no vamos a tener tutoría el día sábado. Simplemente vamos a tener esta interacción el día de hoy. Y de ahí pues la próxima semana también nos vamos a reunir lunes. Y en esa semana que va a ser la próxima vamos a tener tutoría el día sábado. Ahora solo vamos a tener esta interacción. Así que hoy solo se va a desarrollar la introducción a los contenidos de la unidad número 5. Si alguno de ustedes quiere participar, puede hacerlo fácilmente. Simplemente recuerden que las temáticas de esta unidad no se han abordado. Todavía no, a pesar de que las guías de ejercicios ya están disponibles para que ustedes las puedan ver, las temáticas no se han estudiado. Y el día de hoy vamos a entrar en materia de todo esto, vamos a estudiarlas ahí con detalle. Vamos a empezar con la situación de manejo de archivos. Y pues si alguien en este momento, al momento de ir explicando las temáticas, se tira al agua, va a la par mía y quiere desarrollar algún ejercicio así en vivo, lo puede hacer y se puede ganar su participación. La oportunidad está abierta para quien lo quiera hacer, ¿verdad? Si hay alguien que tenga la disposición de ganarse una participación, pues vamos caminando. Algunos de ustedes ya terminaron con sus participaciones, algunos otros todavía les falta un poquito, pero de eso se trata, de que vayamos avanzando en la medida de lo posible, tanto en el desarrollo de los contenidos como en el desarrollo de las actividades. Voy a compartirles mi pantalla y por favor me avisan si la pueden ver. Ahí me ponen una manita para arriba si logran ver la pantalla. Gracias ahí a Nelson, Néstor también, Jacqueline, Ricardo, ya me confirmaron, muchas gracias. Vaya. En cuestión del segundo examen parcial, pues no hay mucho que decir. Simplemente quiero felicitarles por su desempeño. Muy buenos resultados, por no decir excelentes resultados. Ustedes han hecho un excelente trabajo en el desarrollo de la programación, independientemente de la forma del desarrollo y de las herramientas en el desarrollo de la programación. Les felicito porque pues se muestra un buen dominio del desarrollo de códigos y eso es muy importante, ¿no? Tanto en el desarrollo de códigos como en la parte práctica, que es ponerlos en práctica y explicarlos, que se desarrolla aquí en la clase, pues estamos haciendo un excelente trabajo. Y me siento muy orgulloso de eso. Vaya. Para empezar, quiero mostrarles cómo está la situación en la unidad número 5. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es esto que vamos a ver en esta unidad? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya a partir de la unidad pasada, que tenía que ver con arreglos, que tenía que ver con punteros, que tenía que ver con chatbot, todas esas cuestiones, eso ya no se vio en la asignatura de lógica para computación. Ahí ya no se vio todo eso, eso era contenido nuevo, y esta parte también va a ser contenido nuevo. Todo este procesamiento de archivos que se va a desarrollar en esta unidad no se podía hacer en PCInt. Esa situación no se podía hacer. Así que lo vamos a poder hacer hoy en esta asignatura. Hay una situación bien importante de la cual yo les voy a estar hablando respecto del manejo de archivos al final de la tutoría. Cuando ustedes, la gran diferencia entre una ejecución normal de un programa y una ejecución con manejo de archivos es que ustedes al momento de estar desarrollando un programa, cuando lo desarrollen acá en DevC++, la variable
el número 4 se queda guardado en la variable solo durante la ejecución del programa. Eso es lo más importante. Solo durante la ejecución del programa. Si ustedes cierran el programa, lo vuelven a abrir, hay que darle otro valor a la variable porque el valor que tenía ya se perdió. Al momento de manejar archivos y procesar los datos en archivos, los datos ya no solo están guardados en la memoria RAM, que es una memoria temporal, sino que se guardan en el disco duro. ¿Qué es lo que hará esa diferencia entre guardar algo en la memoria RAM y el disco duro? Esto, fíjense bien. Supongamos de que aquí yo tengo una variable a que es igual a 5. Cada vez que ejecuto el programa, la variable a toma el valor de 5 y se guarda en un espacio de memoria. Pero una vez yo cierro el programita, eso se pierde. Pero supónganse que yo abro un archivito de texto y guardo esa variable a igual a 5 aquí en este archivito de texto. La simple acción de guardar, si se fijan, lo guardé ahí, apreté la combinación Control S para guardar. La simple combinación de teclas de guardar hace que este archivo quede grabado en la memoria permanente, que es el disco duro. Ya no en la memoria temporal, en la memoria que es volátil, sino en la memoria permanente, en la memoria rígida, no sé cómo podríamos decirlo, en la memoria física. Ya queda guardado ahí hasta que el disco duro se arruine o hasta que nosotros eliminemos el archivo. Entonces, la diferencia que se marca entre el pasado, lo que hemos estudiado hasta ahora, es que todos los datos que ustedes han manejado en los programas que han utilizado se han manejado en la memoria RAM y por más matriz que sea, por más función que sea, por más arreglo, por más puntero, una vez ustedes cierran el programa, el dato se muere, se pierde, desaparece. Pero una vez ustedes agarran ese dato y lo meten a un archivo de texto y lo graban ahí, esos datos pueden perdurar años. Y simplemente ustedes tienen que abrir otro programita para poder leer ese archivo y retomar esa información. Entonces, lo que les quiero decir es que en esta unidad nosotros damos el paso de solo manejar datos temporales en nuestros programas a guardar archivos y datos de manera permanente. Eso es lo que marca la diferencia entre las unidades anteriores y esta unidad precisamente. Vaya, ¿qué hay aquí en esta unidad? Vamos a estudiar en todo lo que vaya de la unidad 3 tipos de temáticas: entradas y salidas de flujo. Ya vamos a entender qué es eso del flujo y las entradas y las salidas. Procesamiento de datos en archivos y estructuras de datos. Aquí vamos a empezar a trabajar con estructuras. Las estructuras son algo similar a las matrices, pero en las matrices ustedes pueden trabajar solo con un tipo de datos. Si ustedes declaran una matriz como entero, solo le pueden meter datos enteros. En una estructura no es así. En una estructura ustedes pueden meter un montón de tipos de datos. Un tipo char, un tipo int, un tipo float, un tipo lo que ustedes quieran. Entonces, el próximo lunes vamos a entrar en materia de esta temática y ahí ustedes van a entender cómo es esa situación. El día de hoy nos vamos a centrar en el desarrollo de ejercicios que tienen que ver con procesamiento de archivos, de datos en archivos y entradas y salidas de flujo, precisamente. Aquí van a encontrar la ruta de aprendizaje de la unidad número 5. Básicamente tiene la información que corresponde, ¿va? Las actividades que se van a desarrollar ahora, las actividades de la próxima semana. En la próxima semana, si se fijan, en esa semana precisamente se van a desarrollar 2 tutorías. En esta no. El día sábado no hay tutoría. Me imagino que no va a haber tutoría o porque es 2 de noviembre. A veces se toma el 2 de noviembre como un asueto, o porque todavía puede haber exámenes diferidos, no lo sé. Pero definitivamente solo les menciono que este sábado no va a haber tutoría para ninguna asignatura. Las tutorías empiezan a partir de las tutorías de sábado empiezan a partir de la próxima semana. Entonces, como les mencionaba, hoy, si alguien
en lo que vaya del desarrollo de las temáticas tiene interés de participar, si alguno de ustedes o alguna de ustedes está sentadita ahí en su computadora o sentadito en su computadora y quiere desarrollar algún ejercicio de los que vamos a estar haciendo aquí en vivo y en directo, yo voy a ir desarrollando los ejercicios y alguno de ustedes va a la par, yo puedo irles compartiendo los códigos incluso. Si alguno o alguna se anima precisamente a agarrar la batuta con algún ejercicio de escritura o lectura de datos o combinación de escritura y lectura de datos, le podemos dar el chance. Solo es cuestión de que ustedes se dispongan. En un momento pues ya le vamos a echar una mirada a los ejercicios propuestos, a los ejercicios resueltos para que ustedes los puedan estudiar. Entonces, en esta unidad, si ustedes se fijan, habrán 4 tutorías. La última tutoría va a ser la que se disputa entre el 11 al 17 de noviembre. Entonces, aquí, el día 11 de noviembre prácticamente va a ser la última tutoría. La próxima semana vamos a tener 2, la del 4 y la del 9. Y la siguiente tutoría pues, va a ser respecto precisamente solo de estructuras de datos. ¿Cómo va a quedar la situación de las participaciones? El día de hoy vamos a trabajar con cuestiones de procesamiento de archivos, entradas de datos en archivos, salidas de datos, escritura en archivos de texto, lectura de archivos de texto. Todo eso lo vamos a estudiar el día de hoy. Y la próxima tutoría, o sea, el próximo día lunes, vamos a trabajar con estructuras, precisamente. Entonces, en la próxima tutoría, ahora incluso, si ustedes tienen la disposición, ahora pueden ustedes participar con estas temáticas que vamos a desarrollar hoy, si alguno o alguna tiene disposición. Y la próxima tutoría, pues, vamos a hacer un breve repaso de estas temáticas, vamos a hacer la introducción a las estructuras y ustedes van a poder realizar algún ejercicio de procesamiento de archivos. Como de rigor, digamos, pues si ustedes desarrollan sus participaciones a partir de la próxima tutoría, vamos a tener 3 espacios en la unidad para que ustedes puedan participar. La del próximo lunes, la del próximo sábado y la del lunes siguiente, del 11 de noviembre. Entonces, así es como va a estar distribuido el panorama. No sé si alguien tiene alguna consulta. Hasta aquí, hasta estas cuestiones que tienen que ver con la planificación. Néstor, dale, con todo. Sí, yo tenía una duda con... Dijo que este sábado no va a haber tutoría, sino que el otro, pero el otro que no está planeada la actividad que va a ser. Así es. No se nos ha mencionado todavía cómo va a ser la dinámica. No se ha mencionado todavía cómo va a ser la situación. O sea, la coordinación de carrera ha dispuesto la jornada académica el día 9 de noviembre, pero todavía no se ha especificado. A nosotros, pues, se nos exige que la tutoría o se tiene que impartir o se tiene que grabar y se tiene que entregar, ¿verdad? O sea, tenemos nosotros que generar ese contenido de alguna manera. Si no hay ninguna opción de parte de la coordinación de carrera, pues quizás lo que se va a hacer es que yo voy a grabar el desarrollo del contenido. Yo me voy a poner aquí a grabarles el desarrollo de la tutoría y voy a compartirles el enlace de grabación con los contenidos desarrollados. Eso es lo que puede ser. Ahí no va a contar la situación que tenga que ver con la asistencia porque la prioridad va a ser la jornada académica en todo caso. Pero la planificación está especificada así. Las tutorías del día 2 no existen, ¿no? La planificación no ha especificado que habrá tutorías el día 2. La que corresponde es el 9, pero tal vez la próxima semana se nos ha aclarado cómo va a ser la situación ahí, cómo se va a desarrollar esa actividad, y yo les voy a avisar en su momento cómo va a quedar la situación. Así que desde el único punto de vista que ustedes se van a notar ahí un poco trastocado va a ser de que probablemente el día 9, si no hay una tutoría sincrónica como la que estamos desarrollando, las tutorías sincrónicas son en las que estamos todos juntos. Las tutorías asincrónicas son en las que yo grabo el contenido y se los comparto.
Entonces, si la tutoría es asincrónica, pues la única situación es que no se va a poder participar. Pero si es sincrónica de alguna manera, yo les voy a confirmar cómo va a ser esa situación. Vamos a ver de qué manera dispone la coordinación de carrera que se va a realizar esta situación. Así que gracias por la pregunta, muy importante, ¿verdad? Entonces, así es como se ve el panorama hasta este momento. En las 3 semanas, ustedes tienen la oportunidad de participar en las tutorías que ustedes gusten, a partir de hoy incluso. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Pueden preguntar de cualquier cosa que gusten, ¿va? Si tienen alguna consulta respecto de la jornada, si tienen alguna pregunta de cuestiones administrativas, de cuestiones de la carrera, de lo que ustedes gusten, aunque no sea parte de la temática, en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir. Bien, si no hay consultas, pues entramos en materia de cómo va la planificación. Es curioso e importante ver cómo vamos aquí, cómo va la situación por este rumbo. Vaya, la planificación, como ustedes saben, se va terminando. Teniendo en cuenta que son 6 unidades, ya abatimos 4 de las 6. Tenemos más del 70% del contenido, casi el 70% del contenido ya abordado. En las actividades así lo pueden ver ustedes. 2 exámenes de 20%, 2 tareas de 10%, son 60. Y algunos de ustedes la tarea número 4 ya se la terminaron, serían 70. Entonces, algunos de ustedes ya se jugaron el 70% de la asignatura, así como también lo que tiene que ver con la tutoría. Entonces, en esta unidad hablamos de cuestión de procesamiento de archivos. Va a ser una situación que va a servir mucho para el proyecto. En el proyecto vamos a trabajar con manejo de archivos de texto, el chatbot que vamos a elaborar. Y vamos a hablar en la siguiente unidad de manejo de excepciones. El manejo de excepciones es cuestiones de errores que ocurren dentro de un programa y que ustedes se han fijado, a veces ocurre algún error y al momento en que ocurre el error, aparece el error, ¿va? Y no se entiende, ¿va? A veces sí, son un gran montón de cuestiones y no se entiende nada qué es ese error. Entonces, el manejo de excepciones sirve para que alguno de esos errores que ustedes encuentren que no están identificados, ustedes los pueden identificar y aparezcan mensajes personalizados. Entonces, si ocurre algún error precisamente, que no les aparezca el montón de líneas ahí que no se entiende de qué son, pero que sí les aparezca el error, hay una división entre cero, error, hay sobrecarga de memoria, error, tal cosa, tal cosa. Entonces, ustedes pueden entender fácilmente a dónde fue que ocurrió ese error. Para eso es que sirven esas cuestiones. Estas son las últimas temáticas que se van a ir estudiando en esta asignatura. Prácticamente solo nos quedan alrededor de 7 tutorías. Ya vamos a echarle bien la mirada a todo eso. Entonces, como les mencionaba, en cuestión de la planificación, ya solo nos queda pendiente la tarea número 3. La tarea número 3 y el proyecto final. Y por supuesto las participaciones de los compañeros y compañeras que todavía están ahí en batalla, ¿verdad? En pie de guerra, con toda la situación ahí. Vaya, ahí hay el pequeño croquis, ustedes ya saben cómo es esa situación. Y por aquí estamos. Acá estamos ubicados en este momento. La publicación de la tarea 3 estaba programada para el día de hoy, pero todavía me falta definir un par de detallitos para la publicación. A más tardar yo les estaré publicando la consigna y la rúbrica de esta tarea mañana. Mañana al finalizar el día, ustedes ya le van a poder echar una mirada y yo les voy a avisar para que le echen un ojo y la próxima semana, el día lunes, ya les voy a notificar, o sea, vamos a atender cuestiones que tienen que ver precisamente con la tarea para que vayamos al unísono, ¿verdad? Para que vayamos pudiendo resolverla desde un principio. Igual con el proyecto,
publicación de la consigna del proyecto se pretende que a más tardar el próximo lunes esté. Si no calculo mal, espero yo que a más tardar esta consigna y rúbrica del proyecto la tengamos en el transcurso de la semana, ahí por el viernes. Espero yo que no nos pasemos del viernes, para que ustedes desde antes del lunes le puedan echar una mirada y podamos hacernos pedazos estos documentos en la próxima tutoría. Esa es la finalidad. Así que solo les pido un poquito de paciencia ahí para que puedan ustedes observar estas cuestiones, y a partir de la próxima semana pues le vamos a empezar a entrar con patada al pecho al abordaje de estas actividades. Ya solo esto nos queda. Si una vez estando publicada la tarea, ustedes con toda la potencia el mismo día o en un par de días se tiran el desarrollo de esta tarea y la suben a más tardar la otra semana, pues ya estuvo, solo el proyecto va a quedar. Esto ya está, exámenes ya no hay, aparte de estas dos tareas adicionales ya no hay. Entonces todo dependerá, una vez publicadas la consigna y la rúbrica de cada actividad, cuánto nos tardemos para desarrollarlas, y para el proyecto final pues habrá que hacer una pequeña defensa y ahí muere. Una vez ustedes entreguen ese proyecto y terminen con esa defensa, se olvidan de esta materia y ya nos vamos hacia la programación intermedia del otro año. Ahí muere esta situación. Entonces, en cuestión de la calificación de la tarea número 2, estamos ahí en proceso todavía. Vamos a me comprometo con ustedes, espero yo que así sea, que a más tardar el lunes próximo ya hayan notas de la tarea número 2. Si el lunes próximo ustedes se van a ir dando cuenta ahí, yo les voy a avisar en su momento cuando ya estén las notas publicadas para que ustedes las puedan visualizar, pero a más tardar me comprometo con ustedes de que el día lunes de la próxima semana, ahí por el 3, 4 de noviembre, ya van a estar las notas para que ustedes vayan haciendo sus cuentas también respecto de las actividades que ya llevan hasta este momento. No sé si hasta el momento ahorita hay alguna consulta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay preguntas. Creo que por aquí Ricardo levantó la mano. Dime, Ricardo, ¿qué pasó? A todos. No, yo estaba un poco confundido pensando que el proyecto final iba a ser la tarea 3, pero viéndolo bien son dos cosas diferentes, ¿verdad? Así es, así es. El proyecto final va a ser como una especie de complemento de la tarea número 3. O sea, la tarea número 3 por eso es que hay que definir algún par de cositas adicionales que todavía no he terminado de definir, pero espero yo que la tarea número 3 sirva como, digamos que como una especie de avance, o sea, que ustedes empiecen a hacer la tarea número 3 y que una vez finalizada la tarea 3, pues como continuación el proyecto, o sea, partan ustedes de la cuestión de la tarea número 3 para la realización del proyecto. Esa viene siendo como la idea. Entonces, de esa manera, pues ustedes con el mismo desarrollo completo del proyecto se ganan un 30%, que todo esté prácticamente concatenado desde ese punto de vista. Así que ese va siendo el afán, pero sí son actividades diferentes, son dos tareas diferentes. En total suma todo eso el 30% de la asignatura. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Vaya, si no hay consultas, pues empezamos con estas situaciones de la unidad número 5. Vaya, se van a estudiar entradas y salidas de flujo. Vaya, ¿alguien recuerda de allá de lógica para computación qué son las entradas y las salidas en una computadora? ¿Alguien me quiere echar la mano ahí con ese concepto básico? ¿Qué son las entradas y las salidas? ¿Cuáles son precisamente? ¿Cuál es la diferencia entre una entrada y una salida? Vale, les doy una pista. Un monitor. Entrada sería
lo que uno ingresa a la computadora, Exacto. los clics y el teclado. Y la salida es lo que la devuelve el equipo. Lo que devuelve, así es. Cabalito, como lo acaba de decir Douglas, él ya resumió todo lo que tiene que ver con este concepto. Las entradas son lo que nosotros ingresamos con el teclado y la salida es lo que se nos muestra en pantalla. Básicamente el componente de entrada, como ustedes ya saben, es el teclado. Nosotros introducimos datos desde el teclado, le pedimos los datos al usuario y la salida es lo que finalmente se nos muestra en pantalla. En este caso, básicamente la salida, vamos a tener nosotros la disposición de enviarla o a la pantalla con un cout, ustedes ya saben cómo se hace, o enviarla a un archivo de texto. Entonces ya no se va a mostrar en pantalla solamente, sino que también se puede guardar en un archivito de texto. Entonces eso es lo que vamos a empezar a trabajar en esta cuestión. Y como vamos a trabajar con archivos, por supuesto, vamos a procesar archivos de texto. Vamos a procesar información en archivos de texto. Vaya, aquí está el capítulo número 13. Habla sobre esto, entradas, salidas de flujo, un análisis detallado. Aquí le pueden echar una mirada a ustedes a toda la teoría, información bien detalladita respecto de lo que tiene que ver precisamente con entradas y salidas de datos de flujo. Al hablar de flujo ya no estamos hablando de muestras en pantalla, sino que estamos hablando de flujo de datos hacia archivos de texto. Ahí está el librito, si ustedes le quieren echar una mirada, está ahí separado ya de un solo, para que ustedes lo puedan consultar. Y también hay un video ilustrativo respecto de entradas y salidas, lo que tiene que ver precisamente con la escritura de archivos y lectura de archivos precisamente. Vaya, en cuestión del procesamiento de archivos, pues aquí tenemos el capítulo 14 también, por separado. Entonces aquí la situación que tiene que ver con el flujo, pues la manejamos por medio de archivos de texto. Básicamente el fuerte del manejo y el procesamiento de archivos en C++ es por lo menos en este apartado, es por medio de archivos de texto. En lenguajes de programación un poquito más robustos o en extensiones más superiores de este lenguaje de programación, ustedes se darán cuenta que el manejo de archivos ya no se hace en archivitos de texto, sino que se puede hacer en archivos Excel, XSLS o archivos CSV separados por comas, entre otros tipos de archivos. Pero ahorita, pues básicamente tenemos la posibilidad, dados los contenidos, de trabajar con archivitos de texto y pues estos son los que vamos a utilizar de base. En este momento, pues, estos archivitos de texto que parecen tan sencillos se van a convertir en bases de datos. Ya van a entender ustedes por qué una base de datos. Vaya. Ustedes saben de que Excel es una maravilla. Entonces, en Excel nosotros podemos almacenar una vastedad de datos. Y irnos al infinito con las tablas de datos. Entonces, esto también se convierte en una base de datos. La información que nosotros podemos ver aquí, pues se puede convertir en una matriz de infinito por infinito prácticamente. Y a esa cantidad de datos almacenadas en un solo puesto se le conoce como base de datos. Entonces, ahora pues vamos a empezar nosotros a trabajar prácticamente con bases de datos en archivitos de texto. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar prácticamente. Bien. Entonces, aquí se inicia la situación que tiene que ver con la manipulación de archivos, abrir archivos de texto, leer archivos de texto, guardar archivos de texto, escribir en archivos de texto, agregar información nueva en un archivo de texto o añadir información sobre información ya existente. Todo eso lo vamos a entender en esta unidad. Aquí tenemos la temática de estructuras. Básicamente, pues,
se va a abordar en la próxima tutoría, la situación que tiene que ver con estructuras. Y posteriormente, en otra tutoría, vamos a entrarle con patada al pecho a cuestiones que tienen que ver con manejo de archivos, y los datos que vamos a ir guardando van a ser datos que se encuentran en matrices y en estructuras. Así que todas estas temáticas que vamos a ir viendo las vamos a ir entremezclando para irle dando forma a lo que es el proyecto y la tarea número 3 en todo caso. Vale, esta es la guía de contenidos básicamente. Entonces vamos a trabajar precisamente con el manejo de archivos. El día de hoy, todas las librerías adicionales a IOStream que se han agregado, básicamente hasta este punto no son necesarias. A veces le ponemos la librería Conio, le ponemos la librería stdlib. Esas librerías pues no son estrictamente necesarias hasta este nivel. Solo con IOStream nosotros podemos trabajar todo lo que hemos trabajado hasta hoy, pero en este momento sí es necesario agregar una nueva librería. Es la librería fstream.h. Esta librería .h, este .h se le coloca en lenguaje C. En lenguaje C++ ya no se le coloca este .h, solo se coloca fstream. Pero esta librería es la que nos permite realizar el trabajo en archivos de texto. Así como cuando ustedes declaran una variable, variable de tipo int, variable de tipo char. Estos son los dos tipos de variable que tiene esa librería. El tipo de variable ifstream y el tipo de variable offstream. Nada más. Entonces, con esto, nosotros vamos a trabajar nada más en la situación que tiene que ver con procesamiento de archivos. Ifstream, el fstream hace referencia a la librería, el nombre de la librería. Y la i hace referencia a input. Input, como ya lo mencionamos, es entrada. Y la entrada se hace por medio del teclado. Entonces ustedes introducen un dato y pues el dato está a disposición y se puede retomar. O sea, nosotros hacemos una entrada de datos. Y el offstream hace referencia a la salida. O, en este caso, pues se hace referencia precisamente de que la salida es una escritura de datos. La entrada hace referencia directa a la lectura de datos, los datos que se han introducido. Y la salida hace referencia a la escritura de datos. Ya vamos a entrar en materia de todo eso. Entonces, ifstream, a manera de resumen, es datos de entrada, y offstream es, en resumen, datos de salida. Así de suave. Ya vamos a ir entrando en materia de todo eso. Vaya, antes de meternos en camisa de 11 varas con cuestiones que tienen que ver con estos tipos de datos, pues lo primero que tenemos que aprender a hacer es abrir un archivo de texto. Ya les enseñé aquí cómo se hace, va fácil. Se vienen para acá, blog de notas, y ahí abrimos el blog de notas. Para ustedes, si tienen su computadora en español, les va a salir blog de notas. A mí me sale Notepad porque el sistema operativo es en inglés. Lo mismo por aquí, ¿verdad? En vez de new va a decir nuevo, documento de texto, abrimos el archivo, le ponemos el nombre, ¿verdad? Y ya tenemos la apertura del archivo ahí de manera física, perdón, de manera, digamos que de manera directa en el entorno gráfico. Pero también lo podemos hacer acá en la programación. ¿Cómo hacemos eso? Hagámoslo. Vale, vamos a empezar con numeral include IOStream. Vamos a hacer un poquito más grande esta situación. La pregunta es sencilla. Hey, ¿cómo le hacemos para abrir un archivito de texto? Using namespace std, int main y return 0. Va. Ahí lo tenemos. Entonces, abramos un archivito de texto. Lo primero que tenemos que hacer básicamente es incluir la librería
que yo les mencionaba aquí arriba, que es la librería fstream. Esa es la librería que nos va a permitir abrir archivos. Numeral include fstream. Va. Ahí tenemos ya la librería fstream. Ahora, como les mencionaba, estos tipos de archivo para escritura y para lectura de datos son los que nosotros vamos a necesitar nada más para el manejo de archivos. Estas dos, digamos que estos dos tipos de datos, lo podemos decir así como se los mencioné desde un principio. Entonces, si nosotros queremos abrir un archivo, dependerá del tipo de archivo que vayamos a colocar. Podemos colocar un archivo ifstream o podemos hacerlo offstream. Si nosotros queremos escribirle datos adentro al archivo, queremos que se guarden, que los datos que vamos a manipular aquí se guarden en el archivo, o sea, lo que nosotros fuéramos a ver en pantalla, no lo vamos a ver, sino que lo vamos a ir a guardar al archivo, tenemos que utilizar el tipo de dato offstream. Y si nosotros lo que vamos a hacer es ir a leer un archivito que ya existe, ir a leer, agarrar los datos que ya fueron ingresados y mostrarlos en pantalla, nosotros vamos a ocupar esta, porque esta es la que sirve para ir a leer los datos. Y esta es para ir a escribir datos. Así que en este caso, pues vamos a crear una variable de tipo offstream y le vamos a poner aquí documento. Este va a ser el nombre de la variable. Y este es... Hola. Y ahí en la librería, en la fstream, no lleva el punto H. No, no es necesario. El punto H solo se coloca en el lenguaje C, les mencionaba hace un ratito. Aquí solo es necesario colocarla así nomás. Gracias. Ya vamos a ver que va a funcionar. Es como el IOStream. No se necesita ponerle ni punto H. En algunos casos se le pone un punto C, un punto H. O otro tipo de simbología. En este caso pues solo se va a colocar así. Vaya. Offstream y el documento. Documento es la variable propiamente. La variable que va a manejar el archivo. Y offstream es el tipo de dato. Así como cuando ustedes declaran una variable tipo char, por ejemplo, tipo int, lo que sea. Entonces, adentro de la variable que va a manejar el archivo, yo le pongo el nombre del documento. Aquí le voy a poner nambechele, le vamos a poner. nambechele.txt. Vaya, si se fijan, ustedes no encuentran aquí por ningún lado el nambechele.txt. Entonces, así de suave, ¿va? Solo con esta línea, yo ya creo un archivo de texto. No hace nada porque no le he dicho que imprima nada, que escriba nada, nada. Simplemente, con esto, yo le dije, abrite un archivo que se llame nambechele. Y aquí aparece, miren. Aquí aparece. No tiene nada el archivo, pero ya se creó. Con esa línea, nosotros creamos el archivito de texto. Hey, ¿y cómo le hacemos para escribirle algo? Escribámosle algo, pues. Vale, recuerden que la variable que maneja el archivo de texto es esta variable documento que está aquí. Esa variable es la que maneja todo lo que tiene que ver con el archivito. Entonces, ya teniendo eso, pues vengo yo y agarro esa misma variable, ¿va? Y ahora, fíjense, ¿cómo le hago yo para escribir algo en pantalla? Cout, ¿va? Y le pongo aquí, hey, nambe, pajarito. Ponete en algo, ¿va? Ahí está, ¿vean? Ese mensaje le vamos a mandar al chele, ¿va? Entonces, imprimimos. Y si se fijan, ahí aparece, ¿va? Hey, nambe, pajarito, ponete en algo. Hey, yo ya no quiero mandar ese mensaje aquí en la pantalla. Fíjense bien, al mensajito, esta variable que yo declaré aquí, esta variable documento, es la que yo voy a ocupar para hacer referencia a lo que quiero hacer. Entonces,
agarro esta variable y en vez del cout le pongo ese nombre de la variable, va. Pues con este sencillo cambio hago yo la creación del archivo, ya no se muestra nada porque no estamos poniéndole ningún cout, si se fijan. Pero si yo me voy al archivito nambechele, vea, ahí está, ¿ve? Bien fácil, va. No sé si se comprende bien. ¿Alguien tiene alguna consulta ahí? ¿Se entiende cómo funciona esta situación? Por aquí creo que alguien levantó la mano. Dale, Santos, David. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Vaya, en este caso, nosotros pusimos el cout dentro del archivo documento, que ya sabíamos que se llamaba nombechele.tx. Vaya, cuando visualizamos eso, no se hizo automáticamente en el escritorio el archivo con el mensaje que digitamos. Ahí me quedó la duda. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Perdón. Vaya, al inicio nos mostró cuando usted puso el cout para la lectura, ¿no? Vaya. Entonces apareció el mensaje. Ya borré. Ahora, mi duda fue, cuando hicimos la visualización de eso, no se creó automáticamente el archivo en escritorio con el mensaje que le pusimos, no, hombre, chele, ponete en algo. Veamos. Probemos. ¿Te fijas que ya lo borré, va? Ya no hay nada aquí. Ya no está. Correcto. Entonces le pongo el cout, mira. Voy a hacer chiquito esto para que observemos eso. Es bien importante esa pregunta que ha hecho Santos porque aclaramos. Fíjense. Por defecto, bueno, pero dele, ingeniero. Sí, vaya. Entonces, ahí está. No le hemos puesto aquí documento, solo le hemos puesto el cout. Corremos. Hey, Nami, pajarito, ponete en algo. Se creó el archivo, vean. Pero no tiene nada. Porque ¿Por qué? Solo es impresión en pantalla. Este cout solo es impresión en pantalla. Ahora, vamos a borrarlo de regreso, mira, para que no haya duda. Le pongo documento en vez del cout. Como que es magia, mira, ahí se apareció. Hoy ya no aparece nada aquí porque yo no le quité el cout, mira, ya no hay cout. Entonces ya no hay impresión en pantalla. Pero al abrir esto, ahí ya tiro el mensaje. Ahí ya lo tiro. Entonces, la situación es que cuando nosotros declaramos una variable con la que vamos a manejar archivos, con esa misma variable, a esa misma variable yo hago referencia de la forma en la que lo hago con el cout, facilito. Y con esta puedo ya imprimirle yo un montón de datos adentro del archivo. No sé si había otra consulta, creo que escuché que otra mano se levantó también, aparte de la pregunta de Santos. Sí, Douglas, dinos. Sí, y el usuario también puede escribir en ese archivo. Claro que sí, claro que sí. Tenés que hacer la misma situación, va. Por ejemplo, vamos a ver si improvisamos una situación aquí. Va a echar, le vamos a poner aquí hola, así se va a llamar la variable, va, hola, le vamos a poner 40, va. Entonces le vamos a decir aquí al usuario, introduzca un texto. Va. Ahí está. Entonces ese texto lo vamos a guardar directo, lo vamos a guardar con Sein. No vamos a meternos en cuestiones de deadline todavía, ya vamos a entrar en eso. Pero lo vamos a hacer con Sein y vamos a guardar en hola el texto. Abrimos el archivito. ¿Y qué crees que voy a tener que hacer aquí? Fácil, va. En vez de ponerle esto, solo le pongo aquí hola. Va. Vamos a ver. De los contextos, feliz Navidad le vamos a poner.
junto, porque acuérdense que en un char en el que introducimos con sein no se dejan los espacios. Ahí está. Feliz Navidad. Vamos a ver qué fue lo que pasó allá. Vean. Sí se puede, ¿ve? Está fácil, va. Entonces, desde esta Notepad no vamos a poder, no nos va a poder, ¿cómo se llama? Escribir el usuario, sino que siempre va a ser en la otra pantalla, ingeniero. No te comprendí la duda, perdón, Sarita. ¿Cómo fue la cosa? Vaya, en lo que es el programa, usted está ingresando que introduzca un texto. Entonces va a compilar y pues desde esta pantallita es donde yo voy a contestar. No voy a contestar desde allá. Eso es a lo que me refiero, que siempre vamos a hacer lo que corresponde, lo que me están pidiendo como usuario desde esta pantalla. No voy a escribir allá. Todo depende de cuál es el contexto del programa. En este caso, pues lo que nos hemos planteado es, vaya, le vamos a pedir un dato al usuario para que lo introduzca y al darle enter, lo que nosotros hemos programado es, quiero ver qué se hizo, aquí está. Lo que nosotros hemos programado es que una vez introduzcamos el dato, abrimos el archivo y ese dato que introdujo el usuario lo metemos en el archivito de texto. Lo podemos manejar de la manera que nosotros queramos ya con la programación, ¿verdad? Podemos introducirle cadenas directas, pero generalmente la introducción de datos siempre se va a hacer aquí, en esta pantallita negrita. Si te referías a eso, pues sí, la introducción de datos siempre se va a realizar desde acá. No se realiza desde otro lado. Lo que hace referencia, no sé si la confusión a la que ustedes me están haciendo referencia es por este tipo de cuestión de archivos de lectura. La situación que tiene que ver con la lectura de archivos. No sé si a eso se refieren, que, hey, pero ¿cómo es que iba a ser esta cosa? O si estamos hablando... Mi confusión era porque ya está apareciendo una nueva pantalla, que es donde se está presentando los datos. Ajá, es un archivo. Es un archivo. Así es. Entonces, vaya. Ya vamos a entrar entonces en materia de lo otro, fíjense. Va. No sé si alguien tiene otra consulta ahí, que creo que alguien tiene que ver. Laura. Sí, yo lo comprendí así como habla de bases de datos, ¿verdad? Sí, así es. Como un respaldo. Exacto. Como para almacenar un respaldo de los datos que se introducen para no perder esa información. Exactamente, así tal cual lo ha dicho Laura. Ustedes guardan los datos en un archivo de texto para no perder la información. Como que guarden en un Excel ahí la lista de los comprados, porque vamos a ir a hacer ahí al mercado. Así, y ustedes guardan los datos y ahí quedan ya almacenados. Entonces, este último mensajito que yo guardé, ahí va a quedar almacenado. Dice Tatiana, ella consulta si en el archivo de texto el usuario escribirá. Pero el archivo de texto es más bien un historial. Sí, así es. No se escribe directamente en el archivo de texto. Todos los datos que nosotros introducimos pasan por el programa como normalmente se han hecho. Pero después nosotros hacemos el procedimiento de ese dato, introducirlo al archivo. Si yo ya esto lo borro, vamos a correr aquí el programa tal cual, idéntico. Buenas tardes. Vean, igualito corre. Pero aquí ya no se guarda nada. Vean, no hay nada. No se guarda nada. ¿Por qué no se guarda nada? Porque con esta línea, con esta instrucción precisamente es que yo hago la introducción de los datos al archivo de texto. Si yo quiero que los datos se introduzcan en el archivo de texto y que a la misma vez se impriman en pantalla, solo le coloco la misma cosa, ¿va? Lo mismo, miren. Lo mismo que guardé en el archivito, también lo escribo en la pantalla. Entonces, buen día. ¿Va? Entonces, ahora sí se imprime. Se reimprimió, ¿verdad? Lo que yo escribí, ¡pum! Se imprimió de regreso.
y queda guardado en el archivito de texto. Así de suave es como funciona esta cuestión. No sé si Douglas tenía una pregunta también, creo que levantó la mano o algo quería decir. Sí, era si se puede llamar algo que ya está ahí escrito. Claro que sí, O a eso solo- vamos. A eso vamos precisamente. Vaya, fíjense. Vamos a escribir aquí alguna situación ahí loca, ¿vale? Vamos a poner estrellita, ¿dónde estás? Va. Ahí está, miren, ese es el mensaje. Felicidades, va. Ahí está, ya tenemos un mensaje, va. Lo vamos a guardar. Ahí lo tenemos. ¡Ey! Excelente la pregunta de Douglas, va. ¿Cómo le hacemos para que esta cuestión se pueda ir a leer, va? Lo podamos ir a agarrar, eso que está ahí en ese archivo. Vale, vamos a dejar esta variable y lo vamos a guardar ahí adentro. Entonces, esto lo vamos a borrar. Fíjense, como les mencionaba, si nosotros queremos ir a leer un archivo, ocupamos esto. Si queremos ir a buscar lo que está dentro del archivo, tenemos que ocupar esto. Si queremos escribir adentro de un archivo, tenemos que ocupar esto. Entonces, ahora el tipo de variable va a ser de tipo entrada, porque vamos a ir a leer. Va, entonces en vez de offString, ifString. Vamos a ocupar la misma variable documento y obviamente, va, como el archivo que vamos a ir a leer es el mismo, va, NumBCL, va. Entonces, ese mismo archivito es el que vamos a dejar. Ese es el que vamos a utilizar. Entonces, fíjense. Voy a borrar esto para hacerlo desde cero. Aquí, miren. Ya tenemos aquí la línea que nos va a manejar lo mismo que en el offString. La línea y la variable que nos va a manejar el flujo de datos como nosotros lo vamos a utilizar. Entonces, a esa variable, en este caso se llama documento, ¿va? Documento, le agregamos la función getLine. Hey, ¿y dónde vamos a guardar esa función? Eso que, vaya, con la getLine, obviamente vamos a ir a agarrar lo que está dentro, ¿va? Ya saben ustedes que getLine sirve para almacenar una cadena, ¿va? Un string, lo que sea. Entonces, le estamos diciendo, vaya, mira, vos lo que vas a ir a hacer es ir a leer lo que está dentro del documento. ¿Y dónde lo vas a guardar? Lo vas a guardar en una variable que se llame hola, ¿va? En esta variable que declaramos aquí arriba. ¿Ven? No sé si nos va a alcanzar porque son un montón de... Aquí está, miren, estrellita, ¿dónde estás? Quizás si son más de 40 letras, ¿va? No sé. Le vamos a poner aquí unas 200 letras para que no nos haga falta espacio. Entonces, esta es la situación. Tenemos aquí que el documento, con esto vamos a ir a leer, vamos a ir a obtener el dato que se encuentre adentro del archivo y lo vamos a guardar en la variable hola. Entonces, a esto le vamos a asignar, qué sé yo, lo mismo que le hemos asignado aquí arriba a la variable, 200 espacios. Entonces, con esta línea, ya vamos a leer el archivito. Si se fijan, no estamos haciendo malabares de ningún tipo, sino que lo que vamos a ir a hacer es ir a abrir el archivo. Agarramos el archivo. Y ese archivo, pues yo voy a ir a leer lo que esté ahí adentro. Y lo que voy a hacer después es imprimirlo en pantalla. Hola. Va. Probemos. Ahí está el mensaje de introduzco un texto que ya no tiene razón de ser. Este mensaje ya no tiene nada que hacer ahí. Vean. Hey, ¿de dónde sacó esa información? ¿Alguien me dice de dónde sacó esta información el programita este? No tiene nada de introducción de datos, nada. ¿De dónde sacó esa información?
esto. Del archivo de De la texto que se había creado lectura de... anteriormente. Del archivo de texto. Este, así de simple, como ustedes lo ven, es el método que ustedes van a utilizar para leer archivos de texto. Podemos ocupar cualquier archivo. Fíjense, vamos a ir aquí a Google, vamos a poner biografía. ¿De quién va? Alfredo Espino, va. Aquí dice, miren, rapidito. De José de Paz. Pero yo todavía no soy muy conocido, va. Si ponemos aquí biografía de José de Paz, no va a aparecer nada, va. Miren, veo un viejito. Un señor ahí salió. Va, entonces, fíjense. Vaya, ahí está. Agarramos ese texto, este texto que está aquí, de Wikipedia. Fíjense, lo vamos a acomodar. Nació en Aguachapán, vamos a cortarle aquí. Fue el segundo de los 8 hijos. Ambos profesores, aquí. Amor y el arte. Y por aquí terminamos, va. Ahí está. Vamos a ver si nos sirve el programa, va. Vaya. Ahí está, vean. Ahí tenemos ya el archivito de texto completo. Vaya, fíjense, le vamos a poner aquí 1200 letras porque es una cantidad importante de letras, ¿va? la que hay en ese archivo. Ey, miren, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No sé si alguien tiene alguna consulta. Creo que alguien levantó la mano. Hola, Carlos. Dinos ahí. Voy a leer tu comentario, tu mensaje. Si gustas, nos dejas ahí, Carlos, tu impresión, nos dejas tu comentario y yo voy a regresar a echarle una mirada para atender tu duda. Vaya. Hey, ¿qué pasó aquí? ¿Qué lograron observar ustedes que había aquí? ¿Por qué creen que no lo leyó completo? Por los espacios. Por el salto de línea. Ahí está. Aquí están los espacios, como decía la compañera. Si se fijan, GetLine sí agarra los espacios. Pero estos espacios... Ya no sería char, ¿verdad? Sí, ya no sería... Ahorita lo estamos guardando todo en un char, aquí. Este char finalmente se utiliza como un string, ¿verdad? Como un string, y ese string pues lo manejamos aquí. Pero si ustedes se fijan, lo que ya esta función ya no nos agarra son los saltos de línea. Estos saltos de línea que están aquí, ¿verdad? Cuando pasamos de aquí para acá, eso ya no lo reconoce. Tenemos nosotros que aplicar otra táctica para que sí nos lo pueda agarrar. ¿Y cómo le hacemos para que sí se pueda? Fíjense, aquí en la guía van a encontrar ustedes la forma. Por aquí vamos a irnos acá, una situación. Quiero ver. Ahí está, miren. Es esta función que está aquí. La función EOF. ¿Qué significará en EOF? Aquí dice, miren, end of line. ¿Para qué sirve esto? Sirve para cuando tenemos una gran cantidad de información dividida en varias líneas y con esto nosotros le especificamos al programa, hey, lee. Si no ha llegado al final del archivo, end of file, eso significa al final del archivo. Si no ha llegado al final del archivo, seguí leyendo. Una vez llegaste al final del archivo, ahí terminamos. Vamos a probar. Fíjense, esta función EOF es la que vamos a utilizar. Entonces, leemos, getLine. Entonces, aquí colocamos un while, tal cual, así como lo vimos aquí, ¿ven? ¿Cuál es la variable que nosotros estamos utilizando? Es la variable documento. Documento.eof. Entonces,
Si en el documento nosotros no hemos llegado al final, eso le estamos diciendo con esto, con este símbolo que está aquí. ¿Ve? Si no hemos llegado al final del documento, eso le estamos diciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, documento.getLine, va. Esta cuestión que hemos puesto aquí. Va. Documento.getLine. Y cada vez que nosotros hagamos la lectura, pues esa línea que se va leyendo, la vamos imprimiendo de una vez. Lo que hace este programa es que agarra la línea completa. Si ustedes se fijaron, lo que nos imprimió anteriormente solo fue la primera línea, esta línea. Entonces, ahora lo que va a pasar es que cuando llegue la primera línea, la agarra y después la imprime. Vuelve a repetir. Si no ha llegado al final del documento, vuelve a repetir. Agarra la segunda línea, imprime. Vuelve a repetir. Agarra la tercera línea, vuelve a imprimir. Hasta que llegue a la última línea. Y el programa detecte que llegó al final del documento, ahí se sale. Vamos a probar. Vean. Hoy sí. Ve. Para eso sirve la función endOfLine. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta aquí. ¿Se entiende qué es lo que estamos haciendo? Douglas, dale ahí con todo. ¿Y se puede tener más de un archivo de texto por programa? ¿O está limitado a uno? No. Puedes tener varios. Puedes tener varios. Ya vamos a hacer un ejemplito de esto. Carlos menciona aquí, yo quiero unirme a C++, yo dejarme pantalla, dice. No sé, no alcanzo a entender, Carlitos, si lo que tú quieres es mostrar tu pantalla. Si es así, confírmame, por favor, y te damos chance. Un ejemplo sencillo sería, dice Carlos. Está bien, no sé si gustas, escribirme sí aquí en el chat, si eso es lo que deseas hacer, y te damos chance. Ok, le vamos a dar chance aquí a Carlos. Él va a presentarnos su pantalla y quiere mostrarnos algo, ¿verdad? Quizás algún ejercicio de esto es lo que quiere hacer. Y le vamos a tomar en cuenta como una participación activa, ¿va? De las que normalmente nosotros estamos haciendo para ganarnos un 1.25 de la tarea número 4. Si alguien también se quiere agregar, pues lo puede hacer, ¿va? No hay ningún problema. Vale, démosle, Carlos, con todo. Yo voy a ir narrando lo que tú vas a ir haciendo ahí. Démosle fuego. Ahí está. Vaya, Carlos ya nos está presentando su pantalla. No le vayas a dejar de compartir. Ahí está. Vale, podemos proceder, Carlos. Vamos a Dev C++. Ahí está. Démosle. Vale, Carlos está ahí con toda la potencia. Nos va a desarrollar un pequeño programa. Ya nos dejó de compartir, Carlos. Démosle, Carlos. Muéstranos tu pantalla. Creo que nos quiere presentar solo la ventana para poder ir visualizando también lo que voy yo diciendo, porque él seguía en la cuestión de las clases con el subtítulo de la clase. Él tiene habilitado el subtítulo para poder entender qué es lo que estamos desarrollando. Démosle, Carlos. Puedes compartirnos la ventana o la pantalla completa como gustes.
Carlos. Ahí está, creo que ya está. Va queriendo ahí, va queriendo. Vale, démosle, Carlos, con todo. Ahí está, cabal, así está bien. Así podemos ver. Sí, vemos bien. Vemos de maravilla. A ver, si gustas lo puedes hacer así chiquito. Démosle fuego. Yo voy a ir narrando lo que tú estás haciendo y tú desarrolla tu programa. Vaya, en este momento, pues Carlos está colocando la cabecera, numeral include, IOStream. Muy bien. Ahora va con la segunda línea reglamentaria. En este caso, pues ya no es using namespace std, sino que es fstring. Y luego sí tenemos que colocar la línea del estándar, using namespace std. Démosle, Carlos, con todo. Ahora colocamos el main. Abrimos, excelente. Colocamos el return 0. Y vamos a programar. ¿Qué nos vas a desarrollar ahora? Démosle, Carlos, con todo. Ok. Lo que va a desarrollar Carlos es, ha declarado una variable offString. La variable se llama mi archivo. Vamos a abrir un archivito, ¿correcto? Y a ese archivito le vamos a poner de nombre ejemplo.txt. Eso, con los símbolos, correcto. Muy bien. Colocamos afuera el paréntesis, afuera de la comilla. Ahí está. Abramos las comillas y cabal. Vaya, ese método que está utilizando Carlos es el método en el que lo abrimos el archivo de manera formal, va de manera directa. La manera en la que nosotros lo estábamos haciendo anteriormente era de un solo con como argumento a la variable que nosotros estábamos declarando. Él está declarando la misma variable y está utilizando la función open para realizar la apertura del archivo. Lo que debe realizar él al final, con ese punto open que ha declarado, es al final declarar el cierre del archivo. Tiene que ponerle al final mi archivo.close también. Ya eso lo va a hacer después. Entonces, hola mundo, un archivo de texto. Muy bien. Entonces ya este compañero Carlos ya está con todo, miren, con patada al pecho. Hay que ponerle el punto y coma, Carlos. Eso, muy bien, excelente. Mi archivo.
punto close. Me imagino que eso es lo que vas a colocar. Correcto. Vas a cerrar los paréntesis y le pones punto y coma. Y creo que con eso ya furula. No él, el mismo Carlos. El mismo Carlos es, el mismo Carlos. El Carlitos está con todo. Lástima que no nos puede escuchar. Démosle con todo, Carlos. Démosle. Corramos el programa ahí con todo. Ah, espera, dice. ¿Hay algún problema, Carlos? Ok. Démosle. Ahí está. No hay nada. Pero en el archivito de texto tiene que estar. Muy bien, vas excelente. Tienes que ir a donde está el archivito de texto y nos muestras el contenido. Así es. Vale, vamos al archivito de texto, no sé si lo tenés ahí. Muéstranos el contenido del archivo, por favor. Creo que no nos entendió finalmente. Vamos a darle un aplauso a Carlos por su participación. Fácilmente el programa que hizo Carlos escribió dentro del archivo de texto, pero no pudimos ver lo que él nos... el archivito ya no lo pudimos corroborar, pero él no nos pudo enseñar ahí el final, ya con el archivo de texto, con el mensaje escrito, pero el programa está correctamente desarrollado. Vaya, vamos a regresar aquí a lo que estamos haciendo nosotros. Gracias por tu participación, Carlos. Excelente trabajo, porque ha sido el primero que se tiró al agua con un ejercicio de estas temáticas. Muy importante. Bien, entonces, volviendo en materia, con esta instrucción aquí, con este while, pues nosotros podemos acceder a cada una de las líneas del archivo de texto, por más largo que sea, e imprimirlo todo prácticamente. Vaya. Hey, hay una situación importante que hay que mencionar. Fíjense bien. La cuestión más importante que ustedes tienen que visualizar es que aquí donde está el archivo es el mismo lugar donde se encuentra el archivo CPP. Yo lo guardé, el archivo sin nombre 1, que es con el que estoy trabajando, lo guardé aquí en el escritorio. Miren, este es. Entonces, al momento en que yo abro o genero un archivo para escribirle algo adentro, al colocarlo de esta forma, lo estoy colocando en la misma ruta, o sea, en el mismo lugar donde se encuentra el otro archivo. O sea, aquí donde tengo este, tengo que tener este. Si yo quiero realizar otra acción, fíjense, le vamos a poner nombre carpeta 1. Aquí adentro vamos a meter una carpeta 2. Y adentro de esto vamos a meter una carpeta 3. Va, ahí está. Tenemos adentro una carpeta, otra carpeta y otra carpeta. Vaya, fíjense bien. Vamos a hacer un programa de escritura. Vamos a borrar este relajo. Le vamos a poner off stream, igual.
Vamos a borrar esto porque no nos sirve en este momento. Y vamos a desarrollar un programita simple. ¿Va? Fíjense, una forma de abrir el archivito, de crear el archivito es esta. Y una vez creado, pues lo ideal para que no vayamos a cometer algún error o para que el compilador pues nos pueda guiar correctamente en el mundo, es que nosotros le preguntemos si el archivito está abierto, así como lo hizo Carlos, ¿verdad? En su programa. Si el archivito está abierto, entonces hagamos magia. No le vamos a poner saldo, le vamos a poner documento para que la información se imprima dentro del archivito. Le vamos a poner aquí, hola, ¿qué tal? Documento. Yo soy José. De Paz. Vale. Entonces, ¿qué pasa si el archivito no existe? Si no existe, solo le vamos a poner un mensaje aquí en pantalla diciéndole, hey, no se pudo abrir el archivo, chele. Vale, no se pudo abrir el archivo, chele. Entonces, esta es la manera, digamos que más adecuada para verificar si el documento por alguna razón no se logra abrir. Pues nos vamos directo a este caso y nos muestra el mensaje en pantalla de que no se pudo abrir el archivo. Si sí se abre, pues lo que vamos a hacer es escribirle datos adentro. Entonces, aquí tenemos este archivo, me lo voy a borrar. Ahí tenía lo de Alfredo Espino. Se vuelve a crear, no muestra nada porque no le he pedido que imprima nada. Si el archivo se logró abrir correctamente, no va a imprimir nada. Vean, aquí apareció. Ahí está, vean. Vale, aquí vamos. Les voy a enseñar el concepto de rutas. ¿Qué son las rutas? Rutas. Existen las rutas absolutas y existen las rutas relativas. ¿Alguien tiene alguna idea de qué son esas rutas? ¿Tienen alguna idea? Vale, si no hay idea, ahorita les explico. Fíjense. Cuando ustedes entran aquí a una carpeta, si le damos nosotros aquí en el escritorio, miren, vamos al disco local C, por aquí a users, escritorio, aquí, esto que está aquí arriba es una ruta, vean, una ruta. ¿Cuándo voy a conocer yo que una ruta es absoluta? Lo voy a conocer porque la ruta empieza con la letra C, con el disco local C. Esto es una ruta absoluta. Entonces, vengo yo y le pongo aquí, miren. Vamos a entrar de un solo hasta la última carpeta, hasta la carpeta 3. Vale. Y ahí nos jalamos toda la ruta. La pongo ahí, vean. Vale. Al copiármelo, me lo copia con esta pleca invertida. Yo tengo que cambiarle eso y ponerle doble pleca. Así. Vean. ¿Para qué creen ustedes que estoy haciendo eso? ¿Alguien me quiere dar alguna idea de para qué es esto? ¿Alguna idea de para qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? No sé si será por lo que ya estaba abierta, la pleca está invertida. Y lo que quiere es llegar hasta la ruta y por eso se pone el último. Ahí está. No. Así como lo acaba de decir la compañera. Lo que quiero es llegar a la ruta y abrir el archivo adentro de esa ruta.
Entonces voy a abrir un archivo que se llama nambechele.txt hasta allá donde está la carpeta número 3. Normalmente, si ustedes se recuerdan, lo abría aquí a la par, ¿ve? Aquí en el mismo escritorio. Entonces ahora le doy correr. Si la ruta no está bien escrita, me va a mostrar que no se puede generar, ¿va? El archivo. O me lo va a generar en otro lado. Pero, si ustedes se fijan, utiliza una ruta absoluta desde el disco local C, diciéndole hasta dónde va a llegar, ¿va? El archivo. Entonces, si yo me voy a la carpeta, vean, ya aquí adentro encontramos el archivito, ¿va? Hola, ¿qué tal? Soy José de Paz. Eso es una ruta absoluta. No sé si se logra comprender el concepto. ¿Alguien tiene alguna consulta? Eso es una ruta absoluta. Cuando nosotros nos vamos a una carpeta específica, referenciándola desde el disco local C. Esa es la situación. Independientemente de dónde se encuentre el programa, lo podemos referenciar de esa manera, para que el archivito que vamos a crear se cree en otro lado, que no se cree específicamente donde se encuentra el archivo de texto. Vale, ¿qué es una ruta relativa? Una ruta relativa es cuando yo no parto del disco local C, sino que parto desde donde está el archivo CPP. ¿A dónde está el archivo CPP? Está en el escritorio. El escritorio es este que está aquí, miren. Ahí está el archivito CPP. Entonces, si yo lo coloco de esta manera, vean, hoy no voy a abrir el programa en la carpeta 3. Hoy lo voy a abrir en la carpeta 2. Voy a ir a generar, vamos a ir a ver, ya van a ver. Si se fijan, no hay nada en las carpetas. ¿Ve? Carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3. No hay nada. Entonces, ahorita, si ustedes se fijan, estoy utilizando una ruta relativa porque ya no estoy viniendo desde el disco local SEBA, sino que lo estoy haciendo desde donde se encuentra el archivito CPP. Estamos en el escritorio. Entonces, a partir de aquí del escritorio, lo que le estamos diciendo es, vaya, a partir del escritorio te metes en la carpeta 1. Aquí está la carpeta 1. Va, ya estoy aquí. Después, estando en la carpeta 1, te metes en la carpeta 2. Va. Ya estoy en la carpeta 1, me meto en la carpeta 2. Va. Estando en la carpeta 2, ahí vas a crear ese archivo que se llama nambechele.txt. Va, démosle. Vean. Corrió el programa y vamos a buscar. Carpeta 1, carpeta 2. Ahí está, vean. En la carpeta 2, nambechele.txt. Vean. Entonces, de esa manera nosotros también podemos jugar con las ubicaciones para no necesariamente ir a buscar el archivo allá o sea, guardarlo aquí en la misma dirección del archivito, sino que poder irlo a esconder y refundir a donde nosotros queramos. No sé si se comprende hasta aquí. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Va. Lo mismo podemos hacer con el programa de lectura. Vamos a declarar la misma variable hola, de char, y vamos a hacer lo mismo, va. 1200, punto y coma. Vamos a decirle que va a ser una variable tipo if string para lectura de datos. Vamos a dejar solo el nambechele. Ya van a ver ustedes qué es lo que va a pasar aquí. Si el documento está abierto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que podemos hacer es documento.getLine. Eso es lo que tenemos que hacer, va. .getLine. ¿Qué le vamos a poner aquí dentro del getLine? Vamos a ver. Alguien que esté avispada. La variable hola. No. La variable hola, cabal, para que guardemos ahí en esa variable el dato. Y le ponemos lo mismo a 1200. Puede ser una cantidad menor, ¿va? Aquí le podemos poner 200, lo que ustedes quieran. Podemos ponerle, como máximo podemos ponerle el valor que ocupamos aquí. Vale, ahí está. Entonces, leemos lo que esté adentro del archivo y obviamente, va. Si nosotros queremos podemos hacer otra cosa, pero
lo normal es imprimirlo en pantalla. Cout, ¿qué vamos a hacer? Hola. Ahí está. Vaya, fíjense. Cuando nosotros declaramos una variable como offStream, creamos el documento. Cuando nosotros creamos una variable ifStream, lo que hacemos es abrir un documento existente. Entonces, fíjense. Aquí no hay un archivo que se llame nombre Chele. No hay un archivo. Entonces, si nosotros corremos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Alguien me dice qué fue lo que pasó? ¿Ya? No lo encontró. No lo encontró. ¿Por qué no lo encontró? Porque no hay, va. No hay. Creémoslo pues aquí. Vamos a tener que hacerlo aquí, mira, porque ya borramos el otro programa, va. ¿Cómo se llama? Nambechele, va. Nambechele.txt. Va. Tal vez lo escribí bien, va. No, miren, no lo he escrito bien porque le puse mayúsculas. Este nos vamos a robar, mira, nos lo vamos a llevar para allá. Vale, aquí está, ya nos lo llevamos. Va. Vamos a ir a escribirle otro texto, así como escribimos con el otro. Le vamos a poner aquí biografía, como dijo la compañera, va, biografía de José de Papa. Nació en el cantón el Cosa Seria, dice. No soy yo, José de Paz Rivera, pero vamos a copiarnos este texto que está aquí. De Peralta. Por aquí otro, para que se vaya viendo aquí como cuadradita la cosa, ¿va? Entonces, después de esto, vamos a hacer la lectura completa. Ahí está, ¿vean? Guardamos el archivo nambechele. Y obviamente, ahora sí lo va a encontrar. Ya se fijaron ustedes que no lo encontró. Ahora sí lo tienen que encontrar. ¿Por qué será que solo imprimió la primera línea? Vamos a ver, ¿alguien lo recuerda? ¿Por qué será que solo imprimió la primera línea? Falta la función while. Ah, falta el bloque while, cabal. El while para llegar hasta el final del archivo. Hagámosle. Lo vamos a meter aquí adentro de este if. ¿Vean? While. Le ponemos el no. Documento. Punto EOF. End of file. Metemos estas dos líneas aquí adentro. Y las mismas dos líneas estas, lo que va a pasar es que se van a estar repitiendo hasta que lleguemos al final del archivo. Corremos y si se fijan, ahí está, ya furuló, se imprimió completo. Va, ahora hagamos el truco. Va. Fíjense. Vamos a jalarnos este archivo y lo vamos a llevar para la carpeta número 3. Va. Ahí lo voy a dejar, ¿vean? En la carpeta número 3. Ahora, si yo corro el programa, ya no lo va a hallar porque ya no está. ¿Vean? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ver. ¿Alguien me dice qué es lo que tengo que hacer? La ruta. Ponerle la ruta. O relativa. Sí, puede ser absoluta o relativa, como dijo la compañera. Vamos a ponerle la absoluta primero y después le vamos a poner la relativa. ¿Vean? La copiamos directa, va. La seleccionamos toda. La pegamos aquí antes del nombre del archivo y después le cambiamos las barritas estas, los slash o las diagonales. Aquí le cambiamos estos símbolos. Hay que ponerle doble, o yo poniéndole uno solo. No estoy seguro si funciona con uno solo, valdría la pena hacer la prueba. Pero en este momento, como no funcionó con doble, se lo pongo doble. Va. Ahora, si se fijaron, cuando lo pusimos directo, ya no lo encontró.
Ahora sí lo tendría que encontrar. Vean, sí lo encontró. En esa ubicación sí lo encontró. Ahora, no le queremos poner la ruta absoluta desde el disco local C. Pongamos la relativa. Estamos en el escritorio, entonces desde el escritorio podemos acceder a la carpeta 1, podemos acceder a la carpeta 2 y la carpeta 3. También nos debe de funcionar. Va. Ahí está. No sé si se comprende. ¿Estamos claros ahí? Vaya. Vamos a improvisar otro programa dada la pregunta que nos hizo el compañero Douglas. Entonces, estas son las situaciones de cómo se manejan los archivos. Sencillo. Cómo escribir, cómo leer. Vaya. Fíjense, vamos a dejar ese if porque es importante que lo dejemos para saber si el archivo se abre o no se abre. Entonces vamos a crear un archivo que se llame NumBHL en la misma carpeta, ¿va? Donde está el sin nombre 1, que es el que hemos estado utilizando toda la vida ahí. Vamos a crear el archivo NumBHL. Uy, me equivoqué de tecla aquí. Vale. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a hacer ahí al archivo NumBHL? Nada, va, simple. Le vamos a poner acá. Le vamos a poner aquí, Douglas es cosa seria, va. Ahí está, va. Entonces, ahí lo tenemos, va. Entonces, vamos a declarar otra variable que se llame documento 2 y esa variable va a apuntar a un segundo documento. A ese documento le vamos a poner calidad pajarito, va. .txt. ¿Ya? Esta variable la podemos declarar ahí arriba, ¿va? A la par de la otra, así como se declaran todas las variables, ¿va? Calidad pajarito. Vaya. Y aquí abajo lo mismo, ¿va? Sí, documento 2 is open. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Aquí la regué, miren, le puse out. Tiene que ser documento. Entonces, aquí, ¿cómo le vamos a poner para que se imprima algo dentro del segundo documento? Vamos a ver, alguien me dice, le voy a poner solo estas cosas y me dicen qué variable vaya. Documento 2. Documento 2. Estos chicos y chicas están con todo. Con todo. Y va a ser documento 2. Va. Entonces, tenemos ya el documento 1, que se llama NumBHL. A él hacemos referencia con la variable que declaramos para él. Y al segundo, pues, le declaramos documento 2, va. Calidad pajarito. Va. Ese es el segundo documento. Y lo mismo por aquí. Entonces, le ponemos lo mismo acá. Y aquí le vamos a poner, no se pudo abrir el archivo 1. Y si ocurre algún error aquí, pues no se pudo abrir el archivo 2. Va. Obviamente, probablemente no va a haber ningún error. Esperemos que no. Probamos. Ya estuvo, ¿va? Vamos a ver. Aquí están los dos archivos. Miren. NumBHL. Douglas es cosa seria, ¿va? Aquí está, miren. El primero envía un mensaje, Douglas es cosa seria. Y el segundo, estos chicos y chicas están con todo. Estos chicos y chicas están con todo. No sé si tienen alguna consulta a partir de aquí. ¿Hay alguna duda?
Vale, no hay ninguna duda, pero vamos a abordar otra situación importantísima. Fíjense, ya le comprobamos aquí, ya comprobamos de que sí podemos manejar más de un archivo. Voy a borrar esto y fíjense bien. Vale, si ustedes se fijan, cuando yo corro el programa, ya se corrió. Este calidad pajarito lo vamos a borrar. Y aparece este Douglas es cosa seria. Hey, pero yo quiero que ese texto se quede ahí, bo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo escribo otra cosa, si yo escribo otra cosa, ¿qué va a pasar? Sobreescribe el archivo. ¿Vean? Y no deja la información adentro, mira. Qué regada, mira vos. Qué terrible. Entonces, si yo quiero que la información se quede adentro, que no desaparezca, después en esta variable yo le puedo poner una segunda propiedad. Tenemos 3 tipos de propiedades. Vamos a ver si los encontramos aquí. Creo que sí estaban. Aquí, vean. Aquí lo vamos a ir a buscar. Aquí está. Va. Si le colocamos iOS-in, vamos a ocupar el archivo para lectura. Así como hemos estado agarrando las lecturas. Si nosotros podemos especificarle iOS-in para que se haga una lectura. Podemos especificarle iOS-out para que haga una escritura. Y podemos especificarle iOS-app para que siga agregando información adentro del archivo. ¿Cómo colocamos eso? Creo que por aquí tiene que haber un ejemplo. Y si no está el ejemplo, pues yo se los enseño. Sí, creo que no está. No está por aquí, bye, pero de esta manera se hace. Entonces, iOS, si yo le pongo out, en este caso es out porque es off stream. Si aquí fuera if stream, tengo yo la libertad de o no ponerle nada, así como ya lo hicimos, o ponerle iOS in. Pero en este caso, como es off stream, la función que estamos utilizando en este momento, por defecto, si no le colocamos nada, es como que estuviéramos colocándole esto. Entonces, el iOS out sirve específicamente para sustituir la información que se encuentra adentro del archivo. Vean. Vaya, si yo no quiero sustituir la información que se encuentra dentro del archivo, aquí tengo un montón de tonteras abiertas, mira. Vaya. Si no quiero sustituirla, en vez de ponerle el iOS out, solo le pongo iOS app. Así. Entonces, si yo corro, ya teníamos un archivo que decía hoy, va. ¿Se acuerdan? ¿Vean? Hoy tenemos un archivo que dice 2 hoy. ¿Por qué será que dice 2 hoy? ¿Por qué será? Cada ejecución. Ajá, cada ejecución implica que vamos a agregar la información que imprimamos detrás, hasta el final. Vean, ahora vamos a encontrar 3. Le voy a cambiar el mensaje para que ustedes vean que sí lo pone al final. Le voy a poner aquí, este Carlitos está con todo también, va. Y le vamos a poner, este Carlitos está con todo. Porque Carlos vino ahora con toda la potencia también, va. Vean. Este Carlitos está con todo. Entonces, vean, lo puso al final. Entonces, estas son las situaciones que tenemos específicamente que saber respecto de el manejo de archivos en pequeña escala. Ahora, cosa que no hemos visto todavía, importante. Nos vamos para abajo. Y aquí van a encontrar ustedes vastedad de información respecto de lo que acabamos de estudiar. Vean, por eso encuentran aquí archivitos que dicen iOS out, van a encontrar archivos que dicen iOS in, iOS app, por esa misma razón. Porque los que dicen iOS app agregan la información hasta el final,
o sustituyen la información, o en el caso de que sea una entrada, pues sustituye los datos o los coloca como entrada, precisamente. Los primeros 10 ejercicios de la guía de ejercicios resueltos son para escritura. Después del 10º ejercicio, aquí está el último ejercicio de escritura, nos vamos a encontrar con ejercicios de lectura. ¿Cómo vamos a abordar estos ejercicios de lectura? Agarran ustedes este texto que les he puesto aquí, lo copian y van a abrir un archivito de texto. No me acuerdo cómo se llama ese programa. Vean, aquí dice datos.txt. Miren, así le van a poner a ese archivito para que lo puedan correr. Datos.txt. Ya está dentro, bueno, no está dentro de la información, ahí la pegamos. Entonces, ahora escribimos el programa o lo copiamos y lo pegamos aquí directo. Lo vamos a correr y lo voy a copiar directo de una vez para que vean ustedes. Va. Lo vamos a ir a copiar. Lo pegamos ahí, vean. Lo ejecutamos. Ahí también, Juan Pérez, edad 0. Por alguna razón renegó, va. Aquí dice que tuvo un error al abrir el archivo. Getline, archivo, nombre, edad, la línea con la edad. Y imprimimos el nombre e imprimimos la edad. Vaya, ahora yo les pregunto. Respecto a lo que ya estudiamos, ¿por qué será que solo imprime el Juan Pérez? Si ustedes se fijan en el archivo tenemos mapa. Aquí en el archivo tenemos a Juan Pérez, que es el primero. Después está María García, Carlos López, Ana Torres. ¿Por qué solo nos imprime el Juan Pérez? Este programa que tenemos aquí. Vamos a ver, alguien, ya para cerrar, alguien me dice por qué. Hace ratito me especificaron por qué. ¿Por qué solo me imprimía una línea de aquel gran texto que yo tenía? ¿Alguien lo recuerda? No será porque la variable solo es para texto y eso lleva números. No es necesario. No importa. Al leer los números los lee como que fueran texto. Empieza lo que recuerdo es que había como que finalizó solo una línea, pero ahora le tenemos que poner a que lea, o sea, había un salto de línea, entonces tenemos que hacer a que lea todas las líneas hasta que llegue al final. Cabal, va. Entonces, vean, para que vean que los ejercicios no están solo de ir a traer, va. Va, pongámosle aquí, mira. Mientras el archivo se llama datos.txt, el archivo se llama datos.txt, pero la variable que estamos utilizando de referencia es archivo. Mientras archivo no ha llegado al final, entonces lo que vamos a hacer es que esto lo voy a hacer una sangría más adelante. Ahí está. Va. Así de suave como lo dijo el compañero Santos, va. Ya van a ver, aquí vamos a comprobar lo que mencionaba la compañera, va, de que no es necesario de que le pongamos variables numéricas o cosas así. Todo lo va a leer como que fuera un string. Miren. Hay un problema ahí, ve. Hay un pequeño problema. ¿Dónde estará el problema? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea ahí? Tenemos una situación desafortunada. ¿Va? Vamos a borrar esta línea. Vamos a borrar esta otra línea. Solo nos escribe el Juan Pérez.
Vamos a ver, arreglémoslo. Vamos a modificar esto. Le vamos a poner aquí nombre. Le vamos a colocar char, tal cual lo declaramos hace un rato. Vamos a poner aquí 40. Nombre le vamos a poner 40. Probamos. Vamos a poner acá nombre.getLine. ¿Qué será que está fallando? ¿Alguien tiene alguna idea? El 40 que no va con llaves. 40, este 40. No, el del fila 11. No, creo que no. Debe haber algún otro problema por aquí. No logro determinar en este momento el problema. Vamos a ver. Vamos, lo vamos a llevar a su mínima expresión. A ver si hay algún problema directo por aquí. Archivo, leemos el archivo datos, tenemos char, el nombre.getLine, creo que Ingeniero, y en vez de nombre.getLine no tendría que ir archivo.getLine, no. sí, creo que tenés toda la razón, fíjate. Sí, así es. Eso era todo, mira. Cabal, mira, chele. No, hombre, pajarito. Y yo dándome... Ahí está, ya tengo ahí mi participación. ¿En serio? No, hombre. Hey, apóyeme, compañeros, eso. Sí, se la ganó. Punto. Gracias. Miren, aquí no funciona todo lo demás, pero sí tenía toda la razón el compañero. Así que, le vamos a dar el punto, cosa seria, miren. Aquí se lo vamos a poner. Se lo vamos a poner acá. Eso. No se lo habíamos puesto, Ingeniero, compañero. Quiero ver dónde está. Aquí está Carlitos. Hoy es 28 de octubre. Y se lo vamos a poner también a Santo, porque cosa seria, se fijó el compañero, eso es importante. Ahí está, va. Vaya, entonces ahí está la situación, va, es de jugar ahí un poquito con los ejercicios esos. Ya se fijaron que yo mismo me agarré en curva, ¿va? Cosa seria. Yo mismo me agarré en curva ahí con ese ejercicio. Ahí están. Algo, Chele. Hola, perdón. Ponete en algo, Chele. Oh, bien, compañera. Eso, ¿va? Ahí está. Vaya, entonces, esa es la situación, es de ir jugando con los ejercicios. Si los ejercicios pegan, perfecto. Si no, pues los tenemos que modificar, ¿verdad? De aquí directo, así como hemos hecho con esta situación, yo estaba poniendo el nombre de otra variable, ¿va? Entonces, ustedes pueden trabajar directamente con los ejercicios así. Los ejercicios de lectura, pues esa es la forma, ¿va? Ustedes agarran el texto, se lo ponen en un archivito, intentan leerlo, hay que modificarlo, ¿va? Si no le furula directamente, pues tenemos que modificarlo. Y obviamente el objetivo de ganarnos el punto es travesearlas a estas situaciones, ¿va? Santos, dale, para cerrar ahorita.
Sí, vaya ingeniero, solo me quedé con la duda. El material aún yo no lo he leído, soy honesto, pero voy a ver la unidad 5, pero me quedé con la duda cuando estuvimos haciendo lo primero del off y stream. Vaya, nosotros imprimíamos, se nos imprimía el mensaje, creo que era cuando ingresábamos, ¿no? El nombre, como una conversación. Ahora, mi duda era, ¿por qué o cómo hacer entonces para que la conversación se grabe, quede en el archivo, tanto como lo que le decimos, como por ejemplo, ingresa tu nombre, fulanito y tal, pero que quede también el texto ingresa tu nombre, no solo el nombre sino que se vea la conversación, se podría. Sí, claro. Vaya, si me regalan unos 2-3 minutos, hacemos una idea leve, así rapidita, antes de que nos vayamos, va. Fíjense, off stream. Vamos a declarar la variable archivo, ¿va? Para que no se me olvide, va. Archivo, lo ponemos acá, como ustedes gusten, va, ejemplo, .txt. Entonces, suave, ¿va? Después de tener esa cuestión ahí, vamos a ponerle el if para evitar cualquier problema. Archivo.isOpen. Si el archivo está abierto, pues aquí vamos a escribir, ¿va? Le vamos a decir al usuario, perdón, cout, escriba su nombre. Va, ya estamos, va. ¿Querés que esto también se grabe, verdad, Santos? Esa es la pregunta. Ajá, correcto, que también se grabe esa parte, no solo lo que vaya. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Alguien tiene alguna idea de qué podemos hacer ahí? Vean. Metemos eso también ahí, va. Mira. Ahí está, ¿ve? Y ahora sí, va. Sein nombre, va. Vamos a guardar esa variable nombre en un char, va. Nombre. Le ponemos aquí 20 punto y coma. Va. Lo vamos a guardar ahí en nombre y ese nombre, por supuesto, se va a guardar también. Va. Ahí está. Entonces se va a guardar un archivo que se llama ejemplo.txt. Me dice escriba su nombre, yo le pongo José. Y ahí muere. Entonces, vamos a abrir el archivo ejemplo.txt. Aquí está, miren. Vean. El todo está en que todo lo que nosotros necesitemos guardar, ir a guardar, todo lo que nosotros necesitamos ir a guardar, lo llevemos a el archivo. Así como todo lo que quisiéramos imprimir, lo mostramos en la pantalla con cout, todo lo que nosotros queramos meter al archivo, lo tenemos que meter con la variable auxiliar que estamos utilizando para manejar el archivo. En este caso, pues es la variable archivo. Entonces, excelente. Gracias, ingeniero. Esa era mi duda. Entonces, estamos ahí. ¿Alguien tiene alguna consulta ya para finalizar? Si no hay más preguntas, pues les agradezco mucho por haber estado pendientes. Les pido una disculpa también porque nos hemos alargado un poquito más. Cualquier consulta que ustedes tengan, pues me pueden preguntar ahí si tienen problemas con el ejercicio. Ya se fijaron que así yo mismo me agarré en curva también. Así se pueden agarrar ustedes en curva también. Así ya un poquito con más calma, pues los podemos agarrar un poco más, más sencillo, más fácil. Queda ahí a disposición la guía de ejercicios para que ustedes agarren alguno que les guste o tomen otro de otro lado que tenga que ver con las temáticas para que lo puedan explicar en las participaciones del día próximo lunes, que ahí es donde vamos a seguir trabajando. Así es como va el panorama en este momento. Así pinta la situación hasta ahorita. Entonces, ya tenemos un 10 del compañero Ricardo. No, 2 10 tenemos, el de la compañera Guadalupe y del compañero Ricardo. Y podemos continuar ahí con toda la potencia. Vamos a seguir.
y les felicito y les agradezco mucho por haber estado pendientes. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Cuídense mucho.